¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast donde conversamos de programación. Mi nombre es Ítalo Morales y soy profesor de programación web. Recuerda que los temas prácticos respecto al mundo de la programación los consigues en el canal Rimorsoft. Aquí básicamente podemos hablar de programación mientras compartimos alguna bebida. Toma en cuenta que este podcast se comparte los lunes en la mañana. Así que sería interesante y de hecho muy sano que esa bebida, por supuesto, sea un té o algún café. También toma en cuenta que cuando comenzamos el podcast dice de inmediato, colócate los audífonos y sigue trabajando, precisamente porque quiero que comiences la semana escuchando algún tema interesante de programación. Para continuar, dedico este podcast a España. Es interesante, recuerda, me emociona muchísimo que me escriban personas de diferentes partes del mundo, precisamente porque me hacen entender el alcance real de este proyecto. En el primer podcast me escribieron de España y me compartieron un canal bien interesante de música hecha por un español. Me encantó, te comparto por supuesto el comentario. Al mismo tiempo te comento que me gustaría saber de qué país eres. Por favor, compárteme algún tema tradicional de tu país para conocer mucho mejor tu cultura. Y por supuesto, en el próximo podcast se lo podría dedicar a tu nación. Otra cosa que te quiero comentar es que en la descripción de este podcast vas a conseguir un enlace hacia el curso de desarrollo web que estoy fabricando. Por supuesto, dependiendo de la fecha en que lo visites, notarás que está en fabricación o directamente disponible. Finalmente, para finalizar, digamos, este tema de los anuncios, ayúdame suscribiéndote. Vamos a alcanzar rápidamente la meta de los 1000 suscriptores. Estuve pidiendo 500, pero vamos a apuntar, por supuesto, a 1000 suscriptores para que se me habiliten las diferentes funciones del canal. Apóyame, forma parte de este podcast y sigamos avanzando y creciendo. Vamos entonces a comenzar. Quiero que hablemos específicamente sobre qué es un API y cómo funciona. Me voy a estar apoyando, por supuesto, en los diferentes conceptos que están aquí redactados en la página web, disponible para que lo leas, y también a través de este dispositivo del iPad para dibujarte los diferentes conceptos y hacer un ejemplo mucho más claro de el significado real de esta tecnología, porque es sencillo, pero involucra diferentes conceptos que necesitamos comprender para hacer proyectos avanzados. Entonces, vamos a comenzar. Dice, en términos de programación, un API nos ayuda a solicitar un dato o un recurso específico generado por el backend. En otras palabras, generado por algún sistema. Esto, por supuesto, significa interfaz de programación de aplicaciones. Es netamente código preparado en el servidor para entregar y ofrecer datos que puedan ser consumidos por otro sistema. Y aquí está la clave, ya lo vamos a aclarar mucho mejor. Dice, la clave es entenderlo como un proceso de integración, es decir, creamos un API en nuestro proyecto web para que luego podamos usar o consumir el contenido en una aplicación de celular, iPad o cualquier otro software y dispositivo. Otra forma de decirlo es que las APIs nos ayudan a que nuestro proyecto se pueda comunicar con otros sin la necesidad de conocer cómo están implementados o programados. Interesante, veamos el ejemplo. Esta página web se llama rimorsoft.com. Muy bien, su utilidad es compartir conocimientos de programación a través de artículos, cursos, lecciones, etc. Veamos el paso número 2. Quiero desarrollar una aplicación que muestre los artículos aquí redactados. Básicamente lo que estoy diciendo es que quiero desarrollar un sistema que funcione en el celular, en el iPad, en cualquier tablet, cualquier dispositivo, que pueda consumir los artículos que tengo aquí redactado. Pero fíjate, actualmente este sistema está preparado para funcionar en un entorno web, es decir, desde un navegador. Yo tengo que preparar otro acceso
que en este caso sería el acceso mediante API, no el acceso mediante web. Es decir, otro camino de comunicación. En Rimorsoft, veamos el paso 3. En Rimorsoft desarrolló el API que entregue esta información. De nuevo, aquí se ve reflejado el concepto. Es básicamente un código que preparo en la página web para que entregue esta comunicación, para que entregue todos estos registros. En otras palabras, para que entregue el listado de artículos redactados. Paso 4. En la aplicación me conecto a la ruta que proporciona dicha información. Entonces, no importa la tecnología que yo utilice para desarrollar aquí mi aplicación. Lo importante es que yo conozca la ruta que me proporciona rimorsoft.com. Desde aquí me conecto a esta ruta y eso, por supuesto, otorga una respuesta que en este caso es toda la información redactada, todos los artículos que tenemos acá. En el ejemplo, entonces, ¿cuál es el API? Y aquí te lo voy a preguntar de esta forma. ¿Dónde está el API? ¿En el dispositivo móvil o en rimorsoft.com? Bueno, la respuesta es el código desarrollado en el servidor, es decir, en rimorsoft.com, porque es el que se encarga de entregar todos los artículos cuando accedemos a una dirección. Entonces, hablando de direcciones, fíjate, aquí tengo una dirección. Esta dirección se encarga, por supuesto, de otorgar este artículo. Sin embargo, existen otras direcciones. Estas direcciones o rutas son precisamente direcciones de acceso web. Yo necesito crear direcciones que se puedan acceder y que tengan, digamos, el acceso API, por así decirlo, para que se entienda, por supuesto, mucho mejor. Aquí tenemos otra dirección, una dirección o ruta de acceso web. Entonces, cuando yo estoy trabajando en una aplicación, necesito desarrollar rutas que tengan otro control de acceso, que tengan un comportamiento distinto para que se pueda entender mucho mejor cuando otro dispositivo, otro software intente conectarse. Fíjate, aquí tengo otro ejemplo. Podemos usar las APIs conocidas en el mercado. Por ejemplo, conectarse a una plataforma de pagos para verificar un depósito realizado. De nuevo, voy a abrir este enlace. Este es el enlace que por supuesto te comparto en la descripción, donde te muestro el curso que estoy desarrollando. Este es un curso que por supuesto va a tener un precio, pero yo no fabriqué la plataforma de pagos. Básicamente, si algún alumno quiere acceder al contenido, la programación que yo realizo en realidad es conectarme a la plataforma de pagos y verificar que el pago se ha realizado con éxito. Si eso es así, entonces doy acceso a este curso. Es código que ya escribió otra persona, otro programador, y que básicamente me facilita los diferentes estados a través de una ruta. Vamos a cerrar esto acá para continuar con la lectura. Fíjate el número 2. API de YouTube para obtener información sobre tu canal. Número 3. API de Instagram para obtener estadísticas del perfil. Ejemplo 4. API de Google Maps para obtener datos de geolocalización y poder trazar rutas, visualizar un mapa, etc. Y aquí vemos básicamente un resumen. Nota que en todos los casos son aplicaciones o códigos preparados que podemos simplemente utilizar. Es en esencia aprovechar el desarrollo en alguna aplicación. Permite que diferentes sistemas se puedan comunicar. Y antes de continuar, vamos a visualizar un pequeño dibujo. Esto es en esencia. Yo tengo, por supuesto, acá dibujemos, digamos, un servidor que es Rimorsoft. Excelente. Esto está preparado básicamente para que se pueda acceder mediante web, pero tengo planes de que cualquier dispositivo, de hecho, esto podría decirlo de otra forma, es decir, quiero crear una aplicación
que tenga la posibilidad de conectarse precisamente al código que yo desarrolle acá. Esto, por supuesto, tiene que ser un acceso API, no un acceso web. Entonces, cuando nos conectemos a esta ruta, básicamente vamos a estar esperando todos los datos, todos los artículos. Esto es en esencia, el API está aquí en el servidor y cuando yo desarrolle una aplicación, digamos que ya tengo la ruta preparada para poderme conectar y solicitar dicha información. En este caso me interesa todos los artículos redactados. Y allí es cuando nosotros podemos aclarar lo que mencionamos hace un momento en el primer párrafo, creo, que dice, no tenemos la necesidad de conocer cómo están implementados o programados. Es decir, no nos importa saber lo que está aquí en el servidor. Lo que me interesa es conocer la ruta porque me estoy conectando a dicha ruta. No sé qué consulta hace, no sé en realidad nada de este sistema. Y por supuesto, simplemente me preparo para consumir esta respuesta que en esencia es el listado de los artículos. Básicamente a eso se le conoce como interfaz. Simplemente lo utilizamos, no sabemos qué hay detrás exactamente. Es como cuando presionamos el freno de un auto. Nosotros simplemente nos ocupamos de pisar el freno. No sabemos qué hay detrás. El auto simplemente se detiene, pero nosotros no conocemos lo que sucede exactamente. Entonces, eso es en esencia este concepto. Código preparado en el servidor. Nosotros accedemos a dicho código o funcionalidad mediante una ruta y por supuesto esperamos una respuesta y básicamente lo que tenemos que programar es el desarrollo de esa respuesta. Y aquí tenemos algo de convención. A cada ruta se le conoce como endpoint. Básicamente traduce de forma literal a punto final. Y simplemente son rutas para consumir datos de un API. Lo que hicimos en esencia en el dibujo. Estas básicamente responden a una petición. En términos sencillos, son rutas que preparamos y que apuntan a un controlador. Aquí está el ejemplo. Dice verbo, palabra API, endpoint. Excelente. Verbo significa o hace referencia a los verbos HTTP. Volviendo al dibujo, fíjate, yo me estoy conectando a una ruta, pero le estoy diciendo, conéctate vía GET, porque quiero leer la información. Vamos a, por supuesto, a aclarar cada uno de estos métodos. Sabemos que existen GET, POST, PUT, PATCH y DELETE. Estos básicamente indican la intención, es decir, yo me quiero conectar, ¿por qué? Bueno, porque quiero leer, porque quiero salvar datos, porque quiero actualizar o porque quiero eliminar. Eso es en esencia lo que necesito conocer, la ruta y mi intención. Aquí tenemos un ejemplo más completo, dice me estoy conectando vía GET a API POST. Y esto por supuesto puede tener diferentes parámetros. Fíjate que aquí lo tenemos. Esto es en esencia una respuesta en formato JSON. Esta respuesta podría ser formato XML, formato JSON e incluso en texto plano. Todo depende, sin embargo, necesitamos entender que lo más común es que hoy día se maneje el formato JSON. Y aquí tenemos, digamos, una descripción más específica sobre cada uno de estos métodos. Dice, la forma de manejar los datos a menudo se analiza desde una perspectiva CRUD, que significa crear, leer, actualizar y eliminar. Entonces, nosotros preparamos las rutas de mi API para que puedan crear, para que puedan leer, para que puedan actualizar y para que puedan eliminar. Get, de manera directa, es para leer información. Post es utilizado para crear algún recurso en el servidor. Es decir, quiero crear un nuevo usuario, un nuevo registro de lo que sea, etc. Y tenemos, por ejemplo, para la actualización a put y a patch. Ambos sirven para actualizar o modificar la información, pero en el caso de put, aquí te cuento, que se utiliza cuando todos los datos de un recurso
se van a reemplazar, es decir, el registro completo o actualización total. Y utilizamos patch también para actualizar, pero básicamente decimos que nuestra intención es actualizar algunos campos del registro completo, no todos. Por ejemplo, si en un usuario quieres actualizar la contraseña, bueno, no estás actualizando el registro entero, estás solamente actualizando la contraseña. Allí sería interesante que utilices el verbo patch. Aquí tenemos, bueno, una pequeña nota que dice el uso de put o patch depende de ti y de las necesidades puntuales. Bueno, ya entendemos que sirve para actualizar, solo que uno sirve para indicar que vamos a actualizar el registro entero y el otro para indicar que vamos a actualizar algunos campos. Delete habla por sí solo y básicamente nos ayuda a indicar que vamos a eliminar un recurso o registro. Y hasta el momento creo que esto se entiende bastante bien. De hecho, podemos ir de nuevo al dibujo. Vamos a cambiar aquí el color del pincel para blanco. Y fíjate, me estoy conectando desde alguna aplicación a un API que ya construí. Mi intención es get porque quiero leer todos los artículos. Es probable que esta información esté protegida, entonces allí necesito autenticarme, pero en esencia sabemos que el API consta de una ruta y que necesitamos indicar nuestra intención. Ahora hablemos de la respuesta. Entendemos, por supuesto, que la intención se proporciona mediante un método HTTP, pero el servidor se comunica con el cliente a través de diferentes estados. Por ejemplo, puede responder un 200 junto a la información. Esto quiere decir que se ha conectado de manera exitosa y es por supuesto el estado más común. Tenemos otros estados HTTP de redirección, otros estados que tienen que ver con los errores del lado del cliente, como el 401 de acceso no autorizado, el 403 de prohibición de acceso. Es decir, algunos te sirven para indicar que necesitas iniciar sesión y otro estado, como el 403, te dice que, ok, te has logueado, te has autenticado correctamente, pero no tienes los permisos necesarios. Por lo tanto, recibes un 403. Un 404 es bastante común, es decir, nos estamos conectando a una ruta que no existe. Existen errores 500, como por ejemplo, cuando hay mantenimiento, utilizamos el 503 o el 503, mejor dicho. También tenemos el 500 que de manera directa nos dice que hay un error en el servidor. No sabemos con certeza qué es, pero hay un error en el servidor. Esto es en esencia, este es el flujo que necesitamos y lo podemos repasar. Tenemos un sistema y hemos habilitado el acceso mediante API. Ok, él está esperando una intención para responder con los datos y al mismo tiempo con el estatus HTTP. Esto, por supuesto, podría funcionar si en el futuro, para remorsoft.com, desarrollo una aplicación que quiero que muestre básicamente los artículos que ya se han redactado. Entonces, preparo, por supuesto, el código necesario para que se conecte a mi API y luego interprete correctamente la información que está recibiendo para que la muestre con un buen diseño acá en pantalla. Veamos la parte final que significa arquitectura. Hablamos específicamente de REST. Esto tiene mucha confusión porque a veces interpretamos que REST y RESTful son sinónimos. Y pudiera funcionar como sinónimo, pero vamos a hablar con exactitud lo que significa cada una. REST básicamente es un estilo arquitectónico que utilizamos para establecer comunicaciones entre clientes y servidores. Digamos que es en esencia el dibujo que he preparado. Un cliente, un dispositivo móvil, se está conectando a un servidor para consumir cierta información. Y digamos que necesitamos hablar de REST para referirnos a esta arquitectura que trabaja sobre HTTP como protocolo de comunicación. En esencia, esto es lo que hemos explicado. Digamos que se trata de
esperar solicitudes y peticiones y responderlas con el formato XML o JSON. Recuerda que lo común es trabajar con JSON. Pero cuando oigas RESTful, piensa en un sistema que se ha construido sobre la arquitectura REST. Y volvemos al dibujo. Aquí tenemos un API que se desarrolló, digamos, con la arquitectura REST. Si nosotros implementamos todo lo que hemos aprendido acá, hablamos de REST de manera directa, REST. Sin embargo, la aplicación que se ha construido sobre REST es la que se conoce como RESTful. Volvemos al concepto y aquí dice, cuando oigas RESTful, puedes pensar en un sinónimo. Sin embargo, quien conoce el término lo usa para referirse a una aplicación o servicio web que se ejecuta o funciona con la arquitectura REST. Entonces, REST es la arquitectura. RESTful es el sistema que nosotros vayamos a fabricar sobre la arquitectura REST. Perfecto. Aquí lo aclaramos. Dice, REST es una arquitectura que trabaja sobre HTTP y por ello usa sus estados para comunicar qué ha sucedido con la solicitud realizada. Con ello quiero decir que todo lo aprendido aplica al consumir una API, verbos, intención de una solicitud o petición, estados HTTP más comunes, etc. Este es el conocimiento que necesitas para escribir un API correctamente. Y en resumen podemos decir, digamos que estás trabajando en Laravel, en Symfony. Bueno, tú preparas un código en el servidor, ¿correcto? También preparas diferentes rutas que esperan por cualquier dispositivo o software para proporcionar alguna información. Ok, preparas por supuesto el acceso GET, si se requiere POST, si se requiere PUT, PATCH, si se requiere DELETE. Eso es lo que preparas en tu sistema, en tu lenguaje de programación. Muy bien. Quiere decir que preparaste un código en el servidor utilizando los GET, utilizando los métodos HTTP que acabamos de conocer. También necesitas, por supuesto, además de entregar la información, proporcionar un código de estado, como decir al cliente, todo está ok, todo está mal, existe alguna redirección, etc. Fíjate que incluso existen estados como el 204 que no entrega contenido. Esto se utiliza con mucha frecuencia cuando intentamos actualizar o eliminar algún recurso. Por ejemplo, tú te conectas, eliminaste y retornas un 204. No proporcionas información porque básicamente con el 204 dices, no hay contenido porque lo eliminaste, pero al estar en el área 200, decimos que la operación de eliminar se ejecutó con éxito. Sería interesante que, por supuesto, leas esta información y lo compares con todo lo que hemos discutido acá en el podcast. Para finalizar, recuerda, no importa el lenguaje que utilices, requieres trabajar con estados HTTP, con verbos HTTP, con direcciones para entregar respuestas, por supuesto, y entender que cuando utilizas todos estos conceptos estás trabajando, por supuesto, sobre la arquitectura REST. Por otro lado, el servicio web que estás creando en ese momento se le conoce entonces como RESTful. Perfecto. Así finalizamos este podcast. Ayúdame suscribiéndote y algo bien importante, recuerda compartirme música tradicional de tu nación para dedicarle el próximo podcast a tu país y al mismo tiempo para conocer tu cultura. Para finalizar, recuerda, suscríbete. Vamos a alcanzar esos 1000 suscriptores, esos primeros 1000 suscriptores, para que se nos habiliten todas las funciones importantes de acá de YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Que sigas estando bien.